Nerea Veloso tiene 8 años y hay muchas cosas en su corta vida que no entiende. ¿Por qué la maestra que siempre estaba para ayudarle podía irse de repente? ¿Por qué un día está jugando con sus amigos en el recreo y al día siguiente no los vuelve a ver? ¿O por qué tenía que recorrer 11 kilómetros para ir al colegio cuando antes iba andando? Sí, había muchas cosas que Nerea no podía comprender. Puede haber muchos niños en la situación de Nerea en cada colegio público rural de Huelva, si no llegamos a entender la importancia de estos centros, su finalidad y objetivo, y sobre todo si no los valoramos y cuidamos. Adersa 1, Adersa 2, Adersa 4, Tres Fuentes, Adersa 6, Aderán 1, Aderán 2, Aderán 3 y Valdelamusa San Telmo. La educación siempre ha estado ligada a los centros de enseñanza, a los maestros y maestras, aunque ellos no son los únicos responsables de la formación de nuestros pequeños. El entorno donde se ofrecen los conocimientos, las amistades y la familia siempre ha contribuido a la forma de ser y sabiduría de las personas. En ello, en esta educación que se basa en la relación entre alumnos y profesores, la cercanía, el respeto mutuo, el seguimiento continuado y la observación diaria de la evolución de los aprendizajes, es donde se encuentra el Colegio Público Rural. Y técnicamente, ¿cómo podríamos definirlo? Pues hablamos de un conjunto de aulas situadas en diferentes localidades, formando todas ellas un único colegio. La finalidad de dicha organización es compartir recursos, profesorado y realizar actividades comunes y encuentros que favorezcan el proceso de comunicación y socialización del alumnado. Esta agrupación de aulas se organiza con un mismo proyecto educativo, un reglamento de organización y funcionamiento y un proyecto de gestión, por lo que los educadores tienen que reunirse periódicamente para facilitar la labor de coordinación. Los colegios públicos rurales se guían de acuerdo a lo establecido en la Orden del 15 de abril de 1988, por la que se desarrolla el Decreto sobre Constitución de Colegios Públicos Rurales de la Comunidad Autónoma Andaluza y otras medidas del Plan de Actuación para la Escuela Rural de Andalucía. Un colegio público rural es un modelo educativo de atención ajustado precisamente a pequeños pueblos donde no existe un número suficiente de alumnos como para tener una línea completa de primaria o de infantil, incluso del primer ciclo de secundaria. De tal manera que varios pueblos, cada uno con su centro educativo, cada uno con su edificio, se asocian y forman un solo colegio. Hay dos objetivos fundamentales en los que nos basamos en la escuela rural. Una de ellas es la idea de que los niños, tanto de infantil como de primaria y del primer ciclo de secundaria, se escolaricen en su localidad. Otro punto es desarrollar un modelo educativo en que prime que la escuela rural sea como un centro único. Pero para ello también hay que tener unos mecanismos que nos compense lo necesario para que esta idea se lleve a cabo. Para que los colegios públicos rurales surgieran, se tuvieron que dar varios factores. España entró en la Comunidad Económica Europea y aparecieron así los fondos FEDER y la educación compensatoria. Estas medidas tenían como finalidad acortar las desigualdades entre los alumnos y mantener la calidad educativa.
Una de las mayores problemáticas en materia de educación se daba en las zonas rurales. Las mayores desigualdades se producían por la escasez de recursos y la distancia que los niños y niñas tenían que recorrer para acudir al colegio. Por ello, y para solventar este problema, se crearon los colegios rurales agrupados, que desembocaron en lo que hoy se llama Colegio Público Rural. Así comenzaron a surgir estos centros educativos, siendo Andalucía, y en concreto Huelva, pioneras en este movimiento. De esta manera, los problemas de los centros se comenzaron a solucionar de forma colectiva. Si este método no se hubiese llevado a la práctica, muchos de estos colegios estarían hoy cerrados. En aquella época, en los años 80, pues el aislamiento de los colegios era muy notable. Y entonces ocurrieron como dos sucesos muy importantes. Uno es que el Ministerio de Educación firmó con la Junta de Andalucía un programa denominado Programa de Educación Compensatoria, pero por muy bueno que fuera este programa, no hubiera podido seguir adelante sin el otro elemento fundamental, y es que en aquel momento había un colectivo de profesores, de maestras y maestras extraordinarios, con una ilusión, con un entusiasmo, con un afán de hacer las cosas bien, que permitió y posibilitó que, unido a la primera circunstancia, se pusieran en marcha lo que se denominó los programas ADERSA. Entre los maestros y maestras que forman la plantilla de un colegio público rural se encuentra el profesorado que permanece la mayor parte del tiempo en un solo centro, como son los tutores, y el profesorado itinerante, que imparte su materia desplazándose a los diferentes centros que componen el colegio rural. Estos docentes son los especialistas de música, educación física, inglés, entre otros. Los que nos desplazamos somos los especialistas. La enseñanza hoy día tiende a ser cada vez más individualizada y es lo que se pretende, porque en los grupos esos grandes, de los colegios grandes, que no crea la gente de que todo es homogéneo, que hay 30 niños o 28 niños iguales, no. Soy la especialista en audición y lenguaje y mi trabajo pues consiste en prevenir, en corregir posibles alteraciones del lenguaje. Al haber pocos niños se hace posible el tema de la prevención, que en otros centros pues no es posible, puesto que el número de alumnado es inferior al que se da en las ciudades, por ejemplo. Entonces, claro, por ejemplo, en infantil yo llevo a cabo un programa de estimulación del lenguaje para todos los niños, porque el tema de audición y lenguaje le viene bien a todos. Entonces esos niños van a adquirir un lenguaje más rico que otros niños que no hayan recibido ese tratamiento. Los colegios públicos rurales se caracterizan por tener una estructura con grupo multigrado, es decir, sus aulas están compuestas por niños y niñas de diferentes cursos académicos que comparten conocimientos en un mismo espacio. Esta diversidad hace que sea necesaria una programación adaptada a los niveles de cada alumno, una mejor distribución de las tareas y una especial organización de la estructura de la clase. Actualmente aquí tenemos unos 97 alumnos y unos 14 maestros y maestras, entonces eso hace que haya una cercanía que a lo mejor no hay en un colegio normal. En cuanto al trabajo de tutorización, en una tutoría también hay unos beneficios debido al poco número de alumnos que hay. Una clase tiene 2 cursos. Se puede pensar que esto dificulta lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no es así, porque realmente los niños más pequeños aprenden contenidos extra cuando escuchan las explicaciones de los cursos mayores, y los niños más mayores repasan quizás los contenidos que ya han visto en otros cursos anteriores. Entonces, quiera que no, esto es ventajoso para un curso y para el otro. Después también la educación es más individualizada, debido a que la ratio de los niños puede ser aproximadamente, si tenemos 2 cursos juntos, de unos 12 alumnos. Entonces, quiera que no, eso hace que el alumno está mejor atendido por el profesorado. Esta estructura en el aula hace que los niños sean más colaborativos, cooperativos e independientes.
Existen muy pocos problemas de convivencia y los que se dan se resuelven inmediatamente gracias a la rápida intervención de las familias. Estas están presentes durante todo el aprendizaje de los niños y niñas, ayudando a solucionar los problemas. Además, los familiares se prestan a cualquier iniciativa o actividad que se realice, siendo partícipes de la vida escolar de sus hijos, hermanos o sobrinos. El profesor conoce y trata a cada alumno de una manera particular y respeta las singularidades tanto intelectuales, de carácter, personalidad, vivenciales de cada uno de sus alumnos. Me siento orgullosa de que mi hijo esté en un colegio rural, porque se escucha en el entorno de que los colegios rurales tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. La gran ventaja es que al haber muchos niños de diferentes edades aprenden mucho más. Y es muy beneficioso a la hora de que un maestro conozca al niño al 100%, eso vale mucho, ¿no? Que la relación entre el profesorado y los padres de esos alumnos es muy estrecha, es clara y es sincera. Y por supuesto la cercanía con los profesores, aunque al ser colegios pequeños somos como una gran familia, pero vaya, está muy bien, a mí me gusta. Me da pena irme del colegio porque los maestros se llevan muy bien conmigo y que si me voy a otro colegio me va a ser más difícil estudiar. El hecho de que el niño aprenda en su entorno es importantísimo. Las comidas típicas de aquí, cómo se llaman los árboles, la gente que vive aquí. Estamos atendidos muy bien por los maestros. Como es un colegio pequeñito, pues es como una familia, vamos. Si desaparecieran los colegios públicos rurales, yo desde mi punto de vista creo que nos tendríamos que volver a replantear el estilo de vida, porque para mí una de las grandes ventajas que tiene vivir en este entorno es este tipo de colegios. Y como están aquí los niños, vamos, que están totalmente de lujo. Los conocen, saben cómo son cada uno y a nivel educativo estupendamente, salen con una buena base. Que se estudia mejor que en otros colegios más grandes, porque como son tan pocos niños, pues nos enteramos mejor de las cosas. Ese aprendizaje del medio natural, eso ya es suyo, eso no se pierde, eso lo tienen ya ganado. Yo escucho a los padres y a las madres y están muy contentos. Los maestros y maestras de los centros públicos rurales tienen un mejor conocimiento del alumnado y de su familia. Los niños y niñas adquieren vivencias unos de otros. La enseñanza, con tan pocos alumnos por aula, es prácticamente personalizada. Dentro del planteamiento educativo que nosotros realizamos, fundamental esta atención personalizada, por dos motivos. Primero, porque tenemos posibilidad para hacerlo, dado los pequeños grupos que tenemos en cada aula, y segundo, porque muchas veces tenemos niveles mezclados. La atención tiene una doble vertiente, digamos. Primero, el trabajo directo que realizamos con ellos en el aula, que nos permite, tanto a nivel de tutor como de especialista, y con el apoyo de la maestra de educación especial, para hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje, de las dificultades que cada niño encuentra, y luego un segundo nivel, que es a nivel, digamos, del conocimiento que tenemos de cada niño de manera extraescolar. Todo ello también nos ayuda a poder dar a cada niño una enseñanza, digamos, adaptada a su realidad personal, dentro y fuera del colegio. Pienso que es fundamental esto, y que tenemos una ventaja sobre otro tipo de centros, que tendrán otra ventaja sobre nosotros, pero sobre otro tipo de centros, porque eso hace que se cree un clima en este tipo de colegios muy positivo, no solamente de convivencia, sino un clima en general, de motivación pues, hacia el centro. Según los expertos en materia de educación, es fundamental que los niños estén en contacto con su localidad, con su medio de vida y con sus familias. Los valores del medio rural, la cercanía, ese sentimiento de pertenencia, son muchos aspectos que te ayudan a estudiar en el medio rural.
Eso al final lo que va a provocar es mayor implicación de esa familia en el alumnado y por tanto mayor porcentaje de éxito. De la escuela rural no podemos hablar nada más que en positivo, porque, y algo sintomático que ha sucedido aquí en la universidad, ¿no? Que llegan cada vez más estudiantes del mundo rural, y eso es porque se están haciendo las cosas bien. Estamos muy en contacto con la realidad social de nuestro pueblo, de los pueblos que conforman la agrupación Adersa 1, y estamos muy en contacto también con el medio natural. Por lo tanto, es una enseñanza participativa, activa, muy social, porque dinamizamos el tejido social, educativo y cultural del pueblo, y no entendemos la vida de un pueblo sin la educación en el propio pueblo, ¿no? Sin tener que los niños desplazarse a ningún otro municipio cercano. Si no se dan una serie de circunstancias, al final es probable que se llegue al cierre de algunas unidades, como hemos estado viendo en la provincia de Huelva durante estos 3-4 últimos años. Por tanto, crisis y escuela rural van de la mano. La educación en un colegio público rural utiliza estrategias empleadas para la atención individualizada del alumnado que son mucho más diversas, variadas y efectivas que las de un centro de ciudad. El colegio hace uso en algunas ocasiones de una maestra o maestro de apoyo que ayuda a los tutores a atender las diferentes necesidades de los niños y niñas, adecuándose a los niveles de cada uno y a las dificultades que los alumnos presentan. En los colegios rurales el apoyo normalmente se organiza priorizando las tareas básicas, las destrezas básicas, son la lectoescritura, la resolución de problemas, y nosotros siempre lo enfocamos sobre todo en los primeros cursos, primero y segundo, primer ciclo sobre todo, porque ahí es donde tienen que basarse todo el aprendizaje posterior. La verdad es que se trabaja muy a gusto, el trato con el alumnado es muy directo, muy familiar, normalmente no suele haber prácticamente ningún problema de disciplina y se trabaja la verdad que muy a gusto. Hay grandes diferencias entre la educación de un centro urbano y la de un colegio público rural. El número de alumnos por clase hace que determinada información pase desapercibida para un maestro que trabaja en un centro de ciudad. Sin embargo, en nuestros colegios, los datos que se dan a las familias de los alumnos son mucho más detallados. La dedicación que los maestros damos a cada alumno es mayor en un colegio rural. No solo hablamos del conocimiento que cada niño o niña pueda asimilar, sino también del componente afectivo. La comunicación diaria con el alumnado hace que se formen lazos importantes que crean un proceso de aprendizaje muy especial entre alumno y maestro. La relación tanto con el resto de alumnos de otros niveles como con el profesorado, con la maestra y con los padres es mucho más estrecha que en cualquier colegio grande. Los padres vienen a cualquier hora, los atienden en la puerta, la salida, la entrada, los niños se relacionan todos tanto dentro del colegio como fuera. Los niños que estudian en colegios públicos rurales aprenden autogestión, porque ellos solos se encargan de organizar y llevar a cabo determinadas actividades, e incluso cuidan los unos de los otros. Aprenden a tolerar, a compartir, a solucionar los problemas que van surgiendo. En definitiva, son niños muy autónomos, que consiguen llegar a una educación plena y completa en todos los sentidos. No podemos olvidar el alto grado de autonomía y autoestima que adquieren el alumnado de este tipo de centros, junto con una mejor respuesta a un elevado nivel de exigencia a nivel curricular.
Si se cierra la escuela, se cierra el pueblo. Si los niños se van pequeños a otras localidades para estudiar, los padres se van detrás. El hecho de que existan este tipo de colegios nos hace que la población se mantenga. Si no existiera, pues la gente joven que tiene niños pequeños escolarizados se tendrían que desplazar o a vivir o estar constantemente en la ida y en la venida a otros pueblos más grandes o incluso a la ciudad. Los colegios públicos rurales están equipados con infraestructuras de todo tipo. Además, estas dotaciones se comparten en la mayoría de los casos con los ayuntamientos. De esta forma, los servicios públicos se aprovechan al 100%, ofreciendo tanto a grandes como a pequeños unas instalaciones a las que no tendrían acceso si no fuese por el colegio. El centro escolar se convierte en el lugar de ocio y cultura del pueblo. Los colegios rurales están situados en localidades pequeñas, entonces pues son edificios en general pequeños, pero disponen de toda la infraestructura adecuada para un aprendizaje de los niños adecuado y correcto. Disponen de clases en general amplias, muchas de ellas con acceso a internet, con pizarras digitales, con ordenadores para los niños, tanto de sobremesa como portátiles. Disponen también de aulas de apoyo para el aprendizaje de los niños que lo necesitan y para hacer desdobles. La mayoría de ellos disponen pues, también de otros espacios importantes para el aprendizaje, como son bibliotecas de centro. Algunos de ellos más nuevos pues, también disponen de gimnasios cubiertos, es decir, que en resumen la mayoría disponen pues, de toda la infraestructura que deben poseer un colegio, sea una localidad pequeña o sea una localidad grande. También los ayuntamientos colaboran en otras actividades extraescolares que se realizan en los colegios, contratando monitores para que lleven a cabo actividades extraescolares. Aquí concretamente, no sé si en la localidad de Granado concretamente, pues hay un proyecto que está realizando actualmente, se llama Disfruto y Aprendo con mi pueblo, en el cual el ayuntamiento ha contratado una monitora y durante el horario extraescolar pues realiza actividades desde clases de apoyo y refuerzo a los niños hasta actividades de tipo ya más cultural y recreativo. La escuela rural es el eje educativo-cultural de toda la comunidad. Es el foco y el motor de la vida cultural y social del municipio. Ofrece la posibilidad de formar a nuestros jóvenes, los que van a continuar dirigiendo la vida pública y social del pueblo, ofreciendo una educación adaptada a su entorno, a sus costumbres, a sus tradiciones, pero a la vez ofreciéndole una formación crítica, comprensiva, una educación en valores que la escuela rural siempre ha tenido de respeto hacia nuestros mayores, hacia nuestro entorno natural y a su propia realidad para aprender principalmente a ser personas responsables, equilibradas y orgullosas de ser rurales o de pueblo. Esto antes suponía un matiz peyorativo, pero hoy en día yo creo que aporta una visión extraordinaria y distinta a la que se pueda recibir desde un ámbito urbano, ya que para mí los pueblos son las reservas naturales, la reserva también de nuestra cultura tradicional y etnográfica, que calan muy adentro de las personas al estar constantemente identificadas con su entorno, cosa que no sucede en la ciudad. Una de las cosas más importantes para mí del enfoque que tiene la escuela rural es que es un núcleo de inteligencia transformativa, donde la aportación e implicación de los maestros es muy importante también, ¿no? A la vez que la implicación de toda la comunidad. Desde la escuela no solo se forma a personas responsables y equilibradas, como hemos dicho antes, sino que al ser una educación muy personalizada, contextualizada y colaborativa, donde los mayores enseñan a los más pequeños, se influye más directamente en la formación de personas igualitarias, dialogantes y agentes futuros de transformación social. Nosotros concebimos la escuela como una comunidad de aprendizaje y si la escuela rural desapareciese, yo me atrevo a decir que podría ser el principio de fin para muchos de nuestros pueblos y también desaparecería la comunidad. Creo que se hace un gran esfuerzo porque lógicamente si hablamos de números, pues los números no salen, es mucho más costoso mantener estos colegios públicos que centralizar a todo el mundo en un sitio, pero yo creo que hay que defenderlo, hay que luchar por ello y por supuesto hay que mantenerlo.
Las ventajas de los colegios públicos rurales son muchas y variadas en comparación con los demás colegios. Al ser un centro de compensatoria es preferente ante cualquier tipo de proyecto. Se aprovechan y se distribuyen mejor los recursos humanos y materiales, y tienen una mayor autonomía organizativa. Los proyectos que estos centros de Huelva llevan a cabo en la actualidad son planes de educación ambiental, solidaridad, comunidad de aprendizaje, ecoescuela, escuelas deportivas, escuela de paz, prevenir para vivir, aprende a sonreír, plan de igualdad, creatividad literaria, practicum grado maestro, plan de apertura de los centros docentes, taller de yoga, convenios con los países de Italia, Dinamarca, Irlanda y Holanda, plan de salud laboral y familias lectoras, hábitos saludables, centro TIC, proyectos transfronterizos y el programa académico de refuerzo y convivencia escolar, entre otros. Creo que el yoga, como una disciplina tan milenaria, les puede ayudar en muchos aspectos de su vida. Conocer su anatomía, conocer sus emociones, conocer su parte energética. Y estoy dando en un colegio rural porque creo que los colegios rurales son muy próximos y tienen actividades que seguramente en otros colegios no pudiesen hacerse. Lo que hacemos es que por la tarde el 70% de nuestros niños que están apuntados a estas escuelas deportivas, que son gratuitas, y en horario extraescolar, pues entrenan 3 deportes principalmente, que es la modalidad que se llama multideportiva. Baloncesto, fútbol y vóley, siempre adaptado a sus edades y con un fin educativo, nunca competitivo. Y este año, como novedad, pues estamos iniciando con el deporte de la orientación, que es menos discriminativo y es bastante más educativo y aprovechando el entorno rural que tenemos. Los centros públicos rurales realizan muchas más actividades y salidas que un colegio ordinario. El entorno natural, social y cultural de nuestros centros es una fuente de recursos didácticos. Los proyectos llevados a cabo, en muchos casos, serían inviables en un centro urbano. De esta manera se ofrece una acción participativa, de integración e interrelación entre alumnos del centro y otros colegios que complementa la educación de manera gratuita. Algunas de estas aportaciones son los encuentros en otros colegios públicos rurales, olimpiadas, convivencias e incluso actividades coordinadas entre todos los centros de la provincia de Huelva. La iniciativa de hacer convivencia con todo el alumnado de nuestro centro y con la comunidad educativa en general, pues surgen desde el inicio de los CPR, porque el hecho de que nosotros seamos un mismo colegio, bajo una misma sede, con localidades diferentes, hace que tengamos la necesidad de unir a los pueblos con actividades como esta y más aprovechando un entorno natural como el que rodea a nuestros pueblos, que somos privilegiados de estar en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Los más pequeñitos han ido al castillo de Cumbres Mayores, han hecho una visita por el castillo, le han explicado un poquito de en qué consiste aquello, y luego los más grandes han ido a un sendero de Cumbres del Medio hasta aquí a Cumbres Mayores. Y nada, pues han ido viendo la naturaleza, el tipo de animales que hay, la vegetación, o sea que aprenden pero de otra forma, ¿no? Más divertida. Hemos visto vacas, nos ha explicado para qué sirven distintas hierbas. Hacen una actividad cultural juntos y sirve como un día de cultura y también de convivencia. Aprovechando este tipo de actividades, trabajamos valores como el respeto al entorno, con monitores ambientales especializados y hemos estado viendo pues, bueno, desde cómo hay que cuidar las plantas, desde la protección que hay que tener con el medio ambiente. Ha sido muy entretenida porque te ponían de varias cosas, de pintarnos, de adivinar música, películas, de adivinar acertijos, de buscar piedras. Ha sido divertido. En el AMPA existe un gran vínculo, ¿no?, con el colegio, con los profesores y lo que es los alumnos, y ahora mismo lo que nos dedicamos es todas las actividades extraescolares, colaboramos económicamente y en solidaridad con los niños del colegio cuando vamos a decidir qué excursión vamos a hacer, dónde vamos a hacer. Muchas gracias por hacer estas actividades. Yo creo que son perfectas, sino para los niños chicos y para nosotros, que a mí me han gustado mucho, y muchos besos.
El trabajo y esfuerzo de todos los que hacen posible la escuela pública rural permite que los resultados se hagan cada vez más evidentes y las familias decidan optar por estos centros frente a los demás colegios. Aprovechamos el venirnos y cambiar la ciudad por este entorno, porque nos parecía que para nuestros hijos, para la infancia de nuestros hijos, este tipo de calidad de vida era importante. Yo que vengo de Barcelona, de clases que son con muchos alumnos, la verdad que es un lujo que en una clase, por ejemplo, mi hija que está en tercero, sean 8 niños para un maestro. Hola, soy Nacho, tengo 6 años, estoy en primero de primaria y me he leído 21 libros. La, o, la, li, la. En definitiva, el colegio público rural trabaja mejor la atención a la diversidad. El material utilizado es más personalizado. Las relaciones son más estrechas entre maestros, padres y alumnos. La información es mucho más rigurosa que en un centro convencional. De esta manera, el resultado final es una educación de calidad, adaptada a las necesidades de cada alumno para actuar frente a las debilidades y potenciar las virtudes. Una educación para formar a futuros profesionales.